11 años después de la guerra que había partido a una generación por la mitad, la frontera entre los territorios de Vane y Corwin todavía olía ligeramente a pino quemado, incluso en los años en que no se quemaba nada en absoluto. Algunos aromas, decían los viejos lobos, simplemente nunca abandonan un lugar. Se impregnan en las raíces y esperan. La Academia Ashgrove se encontraba justo en esa línea. Una fortaleza de piedra negra y pizarra gris levantada sobre las cenizas de un torreón que ninguna de las manadas quería que la otra poseyera. Y así, con la peculiar lógica de las manadas que se habían desangrado mutuamente, ambas acordaron que ninguna de las dos lo tendría. Una escuela neutral, una jaula disfrazada de educación. Toda familia noble enviaba a sus herederos aquí a los 18 años, supuestamente para ser entrenados en historia, diplomacia, combate y las antiguas leyes. En realidad, los enviaban aquí para ser observados, sopesados y emparejados. Porque en este mundo, los lobos no despertaban ya emparejados, como lo hacían los abuelos de sus abuelos. No existía un conocimiento instantáneo e inquebrantable. Un lobo podía vivir una vida entera junto a alguien y no sentir nunca nada. Las viejas historias, las que las abuelas contaban a los cachorros más jóvenes junto al fuego, todavía hablaban de la resonancia como si llegara de golpe. Una única certeza abrumadora que golpeaba a dos extraños en una habitación llena de gente. Y no dejaba a ninguno de los dos igual que antes. Los instructores de Ashgrove enseñaban una versión mucho menos romántica y bastante más burocrática, que la resonancia en la era moderna era una lenta negociación química entre las firmas olfativas de dos lobos, construida a lo largo de meses o años de proximidad, y que se asentaba, si es que se asentaba, solo cuando ambas partes alcanzaban la edad de 21 años. No se podía apresurar. No podía, por ningún medio que nadie hubiera demostrado, ser convocada antes de tiempo. Lo que sí podía ser, si un lobo era lo suficientemente paciente y hábil, era falsificada. No perfectamente y no por mucho tiempo, pero sí lo suficiente como para importar en una escuela construida enteramente en torno al negocio de emparejar herederos para obtener ventajas. Una chica con la disciplina de enmascarar su propio aroma bajo un perfume prestado, de mantener su pulso y su respiración bajo un cuidadoso control durante cada encuentro calculado. Podía fabricar la apariencia de una resonancia incipiente donde no existía ninguna, al menos hasta que la verdadera química confirmara o contradijera la actuación años más tarde. Era esta única vulnerabilidad, más que ninguna otra, la que había convertido el cortejo en Ashgrove en una campaña de 4 años en lugar de un cortejo. Porque ninguna casa gobernante confiaba ya en una pareja, a menos que hubiera sido probada, observada y verificada desde todos los ángulos posibles primero. Lo que un lobo sentía, si era a la vez afortunado y desafortunado, era resonancia, una armonía de lenta construcción que solo se asentaba entre dos personas una vez que habían pasado meses, a veces años, en la órbita del otro, desgastados por la proximidad y el sentimiento, hasta que algo en su sangre simplemente acordaba quedarse. Llegaba cuando llegaba a los 21 años, nunca antes, y como dependía por completo de la cercanía y la emoción, en lugar de cualquier magia instantánea, podía ser falsificada. Un lobo lo suficientemente hábil podía enmascarar su propio aroma, podía sazonarlo con perfumes prestados y practicar la quietud. Podía hacer creer a una habitación que existía una atracción donde solo había ambición, que era exactamente la razón por la que las casas gobernantes ya no confiaban en el romance para resolver los asuntos de sus herederos. El cortejo en Ashgrove no era un cortejo. Era una temporada de campaña, de 4 años de duración, llevada a cabo bajo candelabros en lugar de a cielo abierto. Y el precio para la chica que resonaba con el heredero correcto no era una boda, era poder político real y funcional, concesiones comerciales, puestos de guarnición. Una mano en el tratado que había mantenido la frontera en calma durante más de una década. Ren Solis llegó en la primera mañana del trimestre de otoño con una carta de beca en un bolsillo del abrigo, y en el otro, una carpeta de notas copiadas a mano sobre la teoría de la resonancia de antes de la guerra que había estado construyendo desde que tenía 14 años.
Nunca había querido venir aquí. Había deseado con todas sus fuerzas no venir aquí en absoluto. «Eres del Noveno Valle», dijo la registradora, una mujer cansada con los puños manchados de tinta. Hojeaba los papeles de transferencia de Wren, sin mucho interés. «Territorio neutral, sin afiliación a ninguna casa. Correcto. ¿Y eres una...?» La mujer se detuvo, levantando la vista por primera vez. Una nacida silenciosa. Wren había oído esa palabra en todos los tonos posibles durante los últimos 5 años, con lástima, con sospecha, con el particular disgusto reservado para las cosas que la gente no entendía, y había decidido no intentar entender. El tono de la registradora se situaba más cerca de la simple precaución burocrática, como si Wren fuera un dato que archivar correctamente en lugar de una persona. «Sí, entonces querrás saber la regla antes de conocer a nadie en esta escuela. Nadie aquí puede leerte. Ni tus intenciones, ni tus lealtades, ni tu interés o la falta de él. ¿Entiendes lo que eso significa en un lugar como este?» Wren lo entendía mejor de lo que probablemente lo hacía la registradora. Significaba que ella sería la única cosa que ninguna familia calculadora en el edificio podría verificar. Significaba que cualquier cosa que dijera tendría que ser tomada enteramente por fe. En una institución construida específicamente porque nadie aquí confiaba en nada que no pudiera oler. Significa que nadie creerá una palabra de lo que diga, dijo Wren. La registradora casi sonrió. Bienvenida a Ash Grove. Se había ganado su lugar aquí gracias a la fuerza de una única propuesta de tesis. Un estudio de los vínculos de resonancia registrados en las décadas anteriores a la guerra, cuando el fenómeno aparentemente se comportaba de forma diferente, más rápido, más extraño, menos atado al aroma de lo que los libros de texto modernos insistían que debía ser. El erudito más antiguo de la academia en la materia, una reliquia de la época de la guerra llamado instructor Calder Ash, había solicitado personalmente su traslado. Era, le decían todos, un honor enorme. Wren sobre todo quería terminar su investigación, cobrar su estipendio e irse a casa al valle, donde nadie miraba 2 veces a una chica que ningún lobo podía leer. Había crecido en el Noveno Valle, un conjunto de granjas y pueblos molineros neutrales que no debían lealtad ni a Vane ni a Corinne. Donde una niña nacida silenciosa era simplemente la hija del molinero a la que no se le podía oler una mentira. Y donde, en su mayor parte, la gente había aprendido a dejar de preocuparse después de los primeros años. Su madre había muerto cuando Wren tenía 9 años. Su padre, un hombre tranquilo que reparaba telares para ganarse la vida, nunca había tratado la condición de su hija como algo peor que un inconveniente en el día de mercado. Cuando los compradores ocasionalmente se ponían nerviosos por una chica cuya honestidad no podían verificar con sus propias narices. Era una vida pequeña, ordinaria, y Wren había estado perfectamente contenta en ella hasta que llegó la carta del instructor Calder Ash, llena de elogios por una nota al pie que había copiado por curiosidad un otoño lluvioso, y que le añadió la forma completa de su futuro en una sola tarde. Casi había dicho que no. Recordaba estar en el molino con la carta en las manos, su padre leyendo por encima de su hombro, y decir en voz alta que no quería ir a un lugar donde todos la mirarían como a veces lo hacían los extraños en el mercado. Como un rompecabezas que resolver en lugar de una persona que conocer. Ve y descubre si el rompecabezas vale la pena resolverlo en tus propios términos por una vez, había dicho su padre. Mejor eso que pasar toda tu vida dejando que otras personas decidan lo que eres. Había empacado un baúl, principalmente libros, y llegó a Ash Grove 3 semanas después, sin más expectativas que terminar su investigación y volver a casa sin cambios. La academia en sí, cuando la vio por primera vez alzándose negra y gris de la niebla otoñal, le inquietó algo que no había examinado demasiado de cerca. Una vieja conciencia, medio enterrada, de que este era un lugar construido enteramente en torno al negocio de ser vista, sopesada y deseada. 3 cosas de las que se había librado toda su vida. Se fijó en él por primera vez en la segunda noche, en la sala de lectura de la biblioteca, y solo porque la mitad de la sala se fijó en él en el mismo momento. De la misma manera que una respiración contenida se mueve a través de una multitud antes de que nadie admita contenerla.
Callum Ashworth Vane no entraba en las habitaciones, sino que las habitaciones se reorganizaban en torno a su presencia. Era alto de esa manera particular que hacía que los marcos de las puertas parecieran un poco demasiado bajos. De pelo oscuro, mandíbula afilada, con el tipo de quietud vigilante que provenía menos de la confianza que de 3 años de ser observado por gente que contaba con que cometiera un error. Cruzó hasta una mesa junto a la ventana, se sentó y abrió un pesado libro sobre derecho fronterizo. Y en 4 minutos había, según el recuento de Wren, 6 mujeres jóvenes que habían descubierto una necesidad urgente de estudiar en esa precisa sección de la sala. Observó esto con el interés desapegado de una mujer que observa una especie de pájaro desconocida. Luego volvió a sus notas porque el caso de estudio de 80 años que estaba cotejando era realmente interesante, lo cual era más de lo que podía decir del teatro de apareamiento que se desarrollaba 6 mesas más allá. No se dio cuenta de que él la observaba a ella. No lo habría creído si alguien se lo hubiera dicho. Capítulo 2. El heredero de Vane se había vuelto muy bueno durante 3 años en aparentar que escuchaba. Era una habilidad específica y agotadora. La ligera inclinación de la cabeza, la quietud atenta, el pequeño asentimiento a intervalos apropiados. Todo realizado mientras otra parte más silenciosa de él contaba los puestos de tropas o calculaba cuántos meses más faltaban para que su padre dejara de presentarle a las hijas de los señores visitantes como un toro de premio en una subasta. Había enterrado a un hermano en una escaramuza fronteriza a los 15 años. Había sangrado por este territorio desde que tuvo edad para sostener una espada correctamente, y durante 3 años consecutivos lo habían paseado por esta biblioteca, este comedor, este salón de baile, para que las hijas de los miembros del consejo, generales y señores mercaderes pudieran probar si su aroma podría algún día enredarse con éxito con el suyo. Estaba cansado hasta los huesos de ser deseado por lo que algún día podría firmar. Serafina Dawes, hija del propio Beta del Sarrasúa de Vane, había sido criada desde la cuna con la suposición de que ella sería la elegida. Manejaba su actuación de interés en Callum con la precisión de una diplomática. Agraciada frente a una audiencia, más fría en el instante en que nadie miraba. Y había dejado claro, silenciosamente a través de otros, nunca con palabras que pudieran rastrearse hasta ella, que consideraba la mera presencia de Wren Solís en Ashgrove un insulto al orden natural de las cosas. Una chica a la que nadie podía olerle la honestidad, permitida en los mismos salones que el futuro de 2 territorios, ofendía algo en Serafina que rara vez examinaba demasiado de cerca. Las gemelas Voss, hijas de un señor fronterizo que controlaba los pasos del este, llevaban a cabo su propia campaña rival con bastante menos sutileza y bastante más disfrute. Pinchándose mutuamente sobre quién había conseguido el mejor asiento en la cena, a quién se le había concedido la conversación más larga, tratando todo el concurso del vestíbulo como un juego que pretendían ganar de forma rotunda y luego regodearse por el resto de sus vidas. Su rivalidad mutua, para el 2º año, se había agriado en algo casi más real que cualquiera de sus persecuciones del propio Callum. Y estaba Ivy Merrin, más tranquila que el resto, cuya familia no poseía una gran fortuna y cuya supervivencia en la corte dependía enteramente de si podía maniobrar para conseguir un matrimonio que mantuviera alimentados a sus parientes. Competía por Callum no porque lo quisiera, sino porque la alternativa, no conseguir a nadie, ver las modestas posesiones de su familia ser absorbidas por una casa más hambrienta, era peor. Resultó ser la única persona en Ashgrove que alguna vez habló con Wren como si Wren fuera simplemente una persona, y no un rompecabezas o una amenaza. Las gemelas Voss, por su parte, trataban todo el asunto de cortejar a Callum menos como un cortejo y más como una guerra continua que ninguna de las dos podía permitirse perder. Delphine y Odile Voss habían estado compitiendo entre sí desde la cuna. Por ponis, por parejas de baile, por cuál de ellas favorecía su propio padre en una semana determinada. Y Callum Vane simplemente se había convertido en el último y más grandioso trofeo, en una rivalidad que hacía tiempo que había dejado de necesitarlo como algo más que un marcador. Ella se sentó 2 asientos más cerca de él en la cena. Delphine le siseó a su hermana en el pasillo fuera del comedor
en un tono que sugería una escaramuza fronteriza en lugar de un plan de asientos. «Dejaste que eso pasara». «No dejé que pasara nada», replicó Odile. «Él eligió dónde sentarse, a menos que sugieras que debería luchar con él para que se siente en la silla correcta. Sugiero que prestes atención. Sugiero que pierdas con gracia por una vez en tu vida». Era, a su manera absurda, la rivalidad más sana de toda la escuela. Porque ninguna de las gemelas se hacía ilusiones sobre lo que realmente sentía por Callum, que era muy poco más allá de la emoción del concurso en sí. Y así, ninguna de las dos se molestó nunca con la crueldad real. La guardaban para cuando se trataba de la otra y dejaban que Seraphine practicara las artes más afiladas sola. Seraphine no consideró la llegada de Wren Solís en ningún concurso que importara, no al principio. Una estudiante transferida, nacida silenciosa, sin casa, sin fortuna y sin aroma del que hablar, no era, según todas las reglas con las que Seraphine había sido criada, ninguna amenaza en absoluto. Fue solo en la cuarta semana, al ver los ojos de Callum desviarse 2 veces durante una cena formal hacia el extremo del salón donde Wren se sentaba tranquilamente con sus libros, que algo frío y desconocido echó raíces bajo la compostura de Seraphine. La primera pequeña sospecha de que las reglas en las que había sido criada para confiar podrían no aplicarse en este caso particular. «Eres la que está investigando los viejos registros de resonancia», dijo Ivy, deslizándose en el asiento frente a Wren en el comedor en la tercera semana. Sin ser invitada, pero no mal recibida. «Calder Ash no para de hablar de ti en el seminario. Dice que encontraste una discrepancia en el registro de vinculación del acuerdo Casio que nadie ha mirado correctamente en 60 años. Está exagerando», dijo Wren. «Encontré una nota al pie. Él es quien decidió que era una discrepancia». Así es como suelen empezar las cosas importantes. Ivy miró de reojo hacia la mesa lejana donde Callum se sentaba enmarcado por toda una corte de hijas interesadas, sin decir casi nada, sin comer casi nada. Sus ojos se movían por la sala con la paciencia plana de un hombre que espera el fin de un largo asedio. «Sabes, eres la única chica en este salón que nunca ha mirado hacia allá». «He mirado hacia allá», dijo Wren, una vez. Parecía infeliz. Ivy se rió, sorprendida. «Siempre parece infeliz. Es toda su personalidad. Entonces no es muy interesante mirarlo 2 veces». Fue, se daría cuenta Wren más tarde, exactamente lo incorrecto que decir al alcance del oído de una sala llena de gente cuya educación entera giraba en torno a leer el aroma para encontrar la verdad, porque la mitad de la mesa más cercana a ellos se quedó en silencio de inmediato, y la noticia llegó al propio Callum antes incluso de que se retiraran los platos. No reaccionó visiblemente. Se había vuelto demasiado bueno durante 3 años en no reaccionar visiblemente a nada. Pero esa noche, solo en sus habitaciones, mirando un techo que había memorizado de 1000 horas de insomnio, Callum se encontró dándole vueltas a la frase con una atención que no merecía en absoluto. Parecía infeliz. Entonces no es interesante mirarlo 2 veces. Nadie en Ashgrove había dicho nunca algo tan claramente cierto sobre él sin querer decir nada con ello. Cada palabra que se le dirigía aquí era una maniobra. Esta no lo había sido. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que le atrapó. Capítulo 3. El asesor de tesis de Wren era un hombre construido casi en su totalidad de papel viejo. El instructor Calder Ash había sobrevivido a la guerra como un joven escriba de campo de batalla. Uno de la última generación en ver la vieja resonancia comportarse como la describían los textos de antes de la guerra. Más rápida, menos rígidamente ligada al aroma, a veces asentándose en meses en lugar de años. Había pasado las 4 décadas siguientes tratando de entender por qué el fenómeno aparentemente se había ralentizado y endurecido después de la guerra, como si los mismos vínculos entre los lobos hubieran sido remodelados por todo ese dolor. «Tu nota al pie», le dijo a Wren en su abarrotada oficina llena de libros en la torre más antigua de la academia, «puede ser lo más interesante que alguien me ha entregado en 20 años». «Es una línea en un libro de contabilidad de 100 años», dijo Wren. «Es una línea que dice que se confirmó un vínculo de resonancia entre 2 lobos antes de que ninguno de los dos hubiera alcanzado la edad umbral del aroma. ¿Entiendes lo que eso significaría si fuera cierto y no simplemente un error de transcripción?
Ren lo entendía de la manera abstracta y académica en que entendía la mayoría de las cosas sobre la resonancia. Como un tema para ser estudiado en lugar de vivido. Significaría que el vínculo no era solo, o ni siquiera principalmente, una cuestión de aroma en absoluto. Significaría que algo más antiguo y extraño estaba debajo de la teoría moderna, algo que la generación de la posguerra había perdido o enterrado deliberadamente. Lo que Ren no sabía, lo que Calderash no le dijo, no por malicia exactamente, sino por el egoísmo particular de un viejo erudito que había encontrado, por fin, a la única asistente de investigación capaz de terminar el trabajo de su vida, era que su utilidad para él iba mucho más allá de las notas al pie. Una nacida silenciosa no podía ser verificada por el aroma. Ese hecho, que había convertido a Ren en objeto de sospecha toda su vida, la convertía en algo completamente diferente para el puñado de señores ancianos que todavía creían que el Tratado de Paz de 11 años era una humillación en lugar de una merced. Para hombres que recordaban la guerra como algo interrumpido en lugar de terminado, un mensajero ilegible no era una curiosidad, era un activo de valor incalculable, una persona que podía llevar cualquier cosa, promesas, monedas, planes de batalla, a través de la frontera y a través de 100 narices sospechosas, y nunca traicionarse a sí misma, porque no había nada en su aroma que nadie pudiera detectar. Calderash no había construido este plan solo. Era un anciano que había pasado la guerra de luto y la paz resintiéndola. Y en algún momento de los últimos años, había comenzado a cartearse discretamente con un pequeño círculo de señores de la vieja guardia que consideraban el tratado una correa en lugar de una paz, y que habían comenzado pacientemente a sentar las bases para su desmantelamiento. El traslado de Ren a Ashgrave no se había organizado únicamente por una ingeniosa nota al pie. Se había organizado porque una asistente de investigación, nacida silenciosa, incrustada cerca de la sede del poder de Vane, valía más para esos hombres que cualquier espía que pudiera ser olido a la legua. Ren no sabía nada de esto. Solo sabía que su asesor era amable con ella de una manera que la mayoría de la gente no lo era, que creía en su trabajo, y que por primera vez en años se sentía genuinamente útil en lugar de meramente tolerada. No se le ocurrió preguntarse por qué un viejo erudito de guerra sin afiliación a ninguna casa se había tomado tantas molestias para traer a una chica específica, ilegible y sin amigos, a la única escuela del territorio que se encontraba más cerca de la sede del poder. Sus sesiones de trabajo cayeron en un ritmo fácil y cómodo durante esas primeras semanas. Calderash producía otra caja de libros de contabilidad amarillentos de algún rincón olvidado del archivo de la torre, y Ren pasaba horas cotejando nombres, fechas y las extrañas y antiguas anotaciones que la teoría moderna de la resonancia había dejado de enseñar hacía mucho tiempo. Porque nadie vivo actualmente tenía uso para una versión del vínculo que ya no parecía ocurrir. Aquí, dijo una tarde, deslizando un libro de contabilidad sobre su escritorio, señalando una línea desvaída cerca de la parte inferior de la página. Acuerdo Casio, año del segundo tratado, una vinculación confirmada entre el hijo menor de Casio y una sirvienta de la Casa del Este. Sin título, sin registro de aroma listado en absoluto, solo una nota en el margen que dice verificado por patrón, no por nariz. Calderash se quedó muy quieto, como siempre hacía cuando un fragmento confirmaba algo que había sospechado durante décadas. ¿Sabes cuántas veces he buscado esa frase exacta en 40 años de investigación y nunca la encontré escrita tan claramente? Podría ser un error de transcripción. Podría ser, asintió él, pero no creo que lo sea. Creo que nuestros antepasados entendían algo sobre el vínculo que la generación de la posguerra perdió, deliberadamente o no. Y creo que tú puedes ser la única persona viva equipada para demostrarlo. La miró por encima de sus gafas, y Ren, todavía poco acostumbrada a que la miraran con algo parecido al orgullo genuino, sintió que algo en su pecho se aflojaba al verlo. Tiene un don, señorita Solis. La mayoría de la gente pasa toda su vida escuchando que su diferencia es una deficiencia. Me gustaría que considerara, al menos mientras esté bajo mi instrucción, que en cambio podría ser la herramienta más afilada de toda esta academia.
Le había dado las gracias en ese momento con verdadera gratitud. Volvería a pensar en esa tarde, muchas semanas después, con un sentimiento muy diferente. Capítulo 4. La primera conversación real entre Wren Solis y Callum Ashworth Vane ocurrió por accidente en la biblioteca, a una hora en que ninguno de los dos esperaba encontrar a nadie más despierto. Wren había perdido la noción del tiempo, cotejando registros del censo, de antes de la guerra, con la colección de libros de vinculación de Calder Ash. Y era mucho después de la medianoche cuando levantó la vista y encontró la sala de lectura vacía, excepto por el propio heredero de Vane. Estaba sentado a 3 mesas de distancia con una pila de correspondencia fronteriza que claramente no estaba leyendo. Su mandíbula estaba tensa con la particular rigidez de un hombre que carga con algo que no tiene dónde dejar. ¿Tienes permitido estar aquí tan tarde?, preguntó Wren, principalmente porque el silencio se había prolongado lo suficiente como para sentirse extraño. Y porque, a diferencia de todas las demás chicas del edificio, no tenía ninguna razón particular para morderse la lengua con él. Callum levantó la vista, ligeramente sorprendido, como si realmente no se hubiera percatado de otra persona en la sala hasta que ella habló. «Soy el heredero Alpha. Se me permite estar en cualquier lugar». Eso suena agotador. Lo es. Lo dijo antes de decidir decirlo, y algo en su propia voz lo sorprendió. La sencillez, la falta de actuación. La estudió por un momento. «Eres la nacida silenciosa, la que trabaja con Ash». «Wren, sé tu nombre», dijo. Y luego, porque eso había sonado extrañamente intenso, añadió: «La mitad de la escuela habla de ti, la chica que nadie puede leer. Hablan más de ti. Hablan de mi linaje. No es lo mismo». Cerró la correspondencia que tenía delante. Un pequeño gesto inconsciente de dejar el peso. «Dijiste que parecía infeliz. En la cena, hace semanas». El rostro de Wren ni siquiera parpadeó, y a Callum le tomó un momento recordar que, por supuesto, no lo haría. No había aroma que la delatara, ni sonrojo o pico de vergüenza que él pudiera leer. Era, se dio cuenta con cierta sorpresa, extrañamente relajante. No tenía que adivinar su honestidad. Simplemente no tenía más opción que tomar lo que ella dijera como la totalidad de ello. «Parecías infeliz», dijo Wren. «Todavía lo pareces, de hecho. La mayoría de la gente no me dice eso a la cara. La mayoría de la gente quiere algo de ti. Yo no». Cerró su propio libro de contabilidad. «Debería irme. Es tarde y el instructor Ash espera un cuadro comparativo completo para la mañana». Se fue sin más ceremonia, sin la mirada persistente o la cuidadosa vacilación que todas las demás chicas de la escuela habían entrenado en su salida de una habitación que él ocupaba. Callum se sentó solo durante un buen rato después, dándole vueltas a su frase exactamente como lo había hecho con la primera. «No quiero nada de ti». No había escuchado esas palabras dichas con sencillez en 3 años. Después de esa noche, comenzó a encontrar razones para estar en los lugares donde ella ya estaba. El resto de la escuela, mientras tanto, continuaba con sus asuntos habituales, completamente inconsciente de que algo había cambiado. Las cenas formales iban y venían, cada una un pequeño teatro de miradas practicadas y posicionamiento cuidadoso. Serafín perfeccionó una risa que sonaba exactamente en el momento justo cuando Callum hablaba. Cálida y sin esfuerzo frente a una audiencia, desaparecía en el instante en que la atención de la sala se movía a otra parte. Las gemelas Voss intercambiaban cumplidos mordaces sobre la disposición de los asientos con la sombría dedicación de rivales de carrera. Cada una convencida de que la otra había sobornado a un mayordomo para conseguir una silla mejor. Ivy Merwin observaba todo con el cálculo paciente y agotado de una chica que hace aritmética sobre la supervivencia de su familia, y se encontraba cada vez más a menudo derivando hacia la única mesa del salón donde nadie estaba actuando en absoluto. «¿Sabes?», le dijo Ivy a Wren una noche, viendo los ojos de Callum desviarse por tercera vez esa cena hacia el extremo del salón. «Te has convertido en el secreto peor guardado de toda esta academia, y ni siquiera pareces haberte dado cuenta». «He notado que la gente habla», dijo Wren. «Supuse que era sobre mi investigación». Ivy se rió tan fuerte que casi se atragantó con el vino. «Wren, nadie en este salón ha pensado en los libros de vinculación de antes de la guerra en semanas.
No han pensado en nada más que en el hecho de que el heredero alfa camina por la muralla este cada noche con una chica que la mitad de la escuela todavía no está segura de cómo categorizar. Ren consideró esto con su habitual y cuidadosa seriedad. ¿Importa lo que piensen que es? Le importa a Serafín, dijo Ivy. Le importa mucho más de lo que jamás admitiría en tu cara. Miró de reojo, bajando un poco la voz. Por si sirve de algo, no creo que debas dejar que eso te asuste de lo que sea que esto sea en realidad. Los he observado a ambos durante 2 meses. Lo que sea que se esté construyendo entre ustedes no es una actuación. Lo sé. He pasado 3 años estudiando la actuación de la misma manera que tú estudias los viejos libros de contabilidad. Empezó de a poco, casi accidental en su forma. Él llegaba a la biblioteca 10 minutos después que ella, siempre con algún trabajo genuino en la mano, y tomaba la mesa más cercana a la suya sin comentarios. Le preguntaba 1 o 2 veces por semana si había encontrado algo nuevo en los libros de Ash, y escuchaba. Realmente escuchaba. No la quietud atenta y practicada que realizaba para los miembros del consejo y las hijas esperanzadas por igual, sino algo más cercano a la curiosidad real. Mientras ella explicaba algún detalle oscuro de la ley de vinculación de antes de la guerra que asumía, dado lo cuidadosamente que todos los demás evitaban el tema de su investigación, debía aburrir a cualquiera que no estuviera ya comprometido con él. Eres la única persona, además de Ash, que me ha hecho una segunda pregunta sobre todo esto. Le dijo cerca del final de la segunda semana de este nuevo patrón, con algo parecido a la sorpresa en su voz. La mayoría de la gente pregunta una por cortesía, y luego cambia de tema antes de que pueda responder correctamente. No estoy preguntando por cortesía. Entonces, ¿por qué? Consideró la pregunta más tiempo de lo que probablemente merecía. Porque es lo primero verdadero que he oído discutir en este edificio en 3 años que no tiene nada que ver con lo que puedo ofrecer a nadie. Renlow estudió por un momento. La quietud particular de alguien que sopesa una afirmación que no tiene sentido para verificar y que, en contra de un largo hábito, ha decidido confiar de todos modos. Eso es algo extraño de encontrar relajante para el heredero alfa. Te sorprendería lo que una persona encuentra relajante, dijo Callum, una vez que le quitas todo lo que está acostumbrado a actuar. Capítulo 5. No fue sutil, aunque Ren, completamente inexperta en el arte particular de ser cortejada, no se dio cuenta durante algún tiempo. Las horas de la biblioteca cambiaron primero. Callum comenzó a aparecer a la misma hora tardía que ella mantenía, siempre con alguna pieza genuina de correspondencia fronteriza en la mano, como si la coincidencia fuera simplemente la consecuencia natural de 2 personas que trabajan demasiado. Luego vinieron las rotaciones de patrulla. Como heredero alfa, Callum tenía cierta influencia limitada sobre qué estudiantes de último año eran emparejados para las revisiones nocturnas del perímetro de la academia. Una vieja tradición destinada a entrenar a los herederos en la disciplina de la frontera que un día mantendrían. Y se convirtió, con sospechosa regularidad, en el nombre de Ren junto al suyo en la lista. «Sigues apareciendo donde ya estoy», observó Ren una noche, 3 semanas después de iniciado este patrón, mientras caminaban por la muralla este, en la fría oscuridad azul. ¿Eso es o una coincidencia extraordinaria o lo estás haciendo a propósito? ¿Te molestaría si lo estuviera? Quiero saber por qué. Callum consideró la respuesta honesta por un largo momento, que le gustaba más de lo que le había gustado casi cualquier cosa en 3 años agotadores. El hecho de que ella nunca actuara nada a su alrededor, que su indiferencia a su título se sintiera como el primer aire limpio que había respirado desde que murió su hermano, y en su lugar, le dio una pequeña parte de ello. Estás haciendo una investigación que podría importar para toda la comprensión de mi familia sobre la resonancia, dijo. Me gustaría entenderla también. No era falso. Tampoco era ni de lejos la totalidad de ello. Ren, que había pasado 5 años escuchando que su honestidad no significaba nada porque nadie podía verificarla, se encontró, en contra de todas sus propias expectativas, inclinada a creerle de todos modos. No porque su aroma le dijera algo, ya que nunca lo hacía, sino porque él nunca le había pedido nada de lo que las otras chicas parecían tan desesperadas por ofrecer. «Pregunta entonces», dijo ella, «¿qué quieres saber?» Así que él preguntó,
y siguió preguntando noche tras noche, en la fría muralla o en la biblioteca vacía, sobre libros de vinculación y registros del censo de antes de la guerra y la extraña y escurridiza nota al pie en la que Calder Hash estaba tan obsesionado. Y en algún lugar, en la acumulación de esos pequeños intercambios honestos, algo comenzó a construirse entre ellos, para lo que ninguno de los dos tenía aún un nombre. Porque no llegó de la manera en que se suponía que debía llegar la resonancia. No había firma olfativa que notar, ni certeza química. Solo estaba el hecho que se acumulaba constantemente de dos personas que habían comenzado, sin decidirlo del todo, a organizar sus días en torno al otro. Una noche, caminando por el sendero endurecido por la escarcha a lo largo de la muralla este, Callum se detuvo a mitad de frase y simplemente la miró por un largo momento, la luz de la linterna capturando la línea afilada de su mandíbula. ¿Qué?, preguntó Wren cuando el silencio se había alargado lo suficiente como para sentirse deliberado. Estaba tratando de recordar la última vez que le dije a alguien algo verdadero sin calcular primero lo que me costaría decirlo, admitió. No puedo, no antes de ti. Eso suena como una forma solitaria de vivir. Lo es. Mantuvo sus ojos en la oscura línea de árboles más allá de la muralla en lugar de en ella, como si la admisión fuera más fácil de hacer a una distancia educada de lobo. Mi hermano solía decir que había olvidado cómo querer algo para mí si seguía dejando que todos los demás decidieran lo que debería querer. Le dije que estaba siendo dramático. Era 15 meses mayor que yo, y murió antes de que ninguno de los dos descubriera cuál de nosotros tenía razón. Lo siento, dijo Wren, y lo dijo con sencillez, sin la condolencia practicada que le habría ofrecido a un extraño. No le cuento eso a la gente, dijo Callum. Sobre él, la mayoría ya conoce la forma de la historia, y la usan con cuidado, amablemente, pero la usan para explicar por qué debería querer lo que sea que me estén ofreciendo actualmente. Eres la primera persona a la que se lo cuento simplemente porque quería decirlo. Wren no le tomó la mano. No estaba segura tan pronto de tener el derecho, pero se quedó a su lado en la muralla mucho después de que el frío debería haberlos hecho entrar a cualquiera de los dos. Y algo en el hecho silencioso y sin prisas de eso se sintió, para ambos, como la conversación más verdadera que cualquiera de los dos había tenido en años. Seraphine se dio cuenta primero porque Seraphine se daba cuenta de todo lo que la amenazaba. Camina por la muralla con la nacida silenciosa, les dijo a las gemelas Voss, en un tono de incredulidad cuidadosa y cultivada durante el desayuno en la 4ª semana. Todas las noches ahora. ¿Alguna de ustedes ha olido algo en él después? Nada, dijo la gemela mayor. Eso es lo extraño. Normalmente se puede oler el interés a una milla de distancia. No hay nada que oler porque no hay nada real, dijo Seraphine con más convicción de la que sentía por completo. La está usando para la investigación. Eso es todo. Deseaba con todas sus fuerzas creer eso. Estaba empezando, en las horas privadas cuando nadie podía ver su rostro, a sospechar que no era verdad. Capítulo 6. Para la 6ª semana, Callum había comenzado, sin admitirlo del todo a sí mismo, a olvidar su propio apellido en compañía de Wren. Sucedió primero con una taza de té compartida en el rincón trasero de la biblioteca, 1 hora antes del toque de queda. Ambos inclinados sobre uno de los libros de contabilidad más antiguos de Calder Hash, un registro de compromisos emparejados de 3 generaciones atrás. La mayoría de ellos arreglados, un puñado de ellos según las extrañas y antiguas anotaciones en los márgenes. Aparentemente algo más cercano a lo genuino y temprano. Vane, dijo ella, levantando la vista. Has estado mirando la misma página durante 10 minutos. Él parpadeó. De hecho, había estado mirando sus manos en lugar de la página. La forma cuidadosa y sin prisas con que pasaba cada hoja quebradiza, como si mereciera más paciencia de la que la mayoría de las cosas en el mundo recibían. Lo siento, estaba pensando. ¿Sobre el libro de contabilidad? No. La admisión lo sorprendió incluso mientras la hacía. Esa honestidad llana de nuevo, la cosa que ella parecía sacar de él sin pedirla nunca. Sobre lo extraño que es que seas la única persona en toda esta escuela que olvida quién soy. Wren consideró esto seriamente, como consideraba la mayoría de las cosas. No lo he olvidado,
Simplemente no encuentro que sea información muy útil la mayor parte del tiempo. Eres una persona antes que un título. Sería extraño tratar el título como si fuera la parte interesante. Todos los demás tratan el título como la única parte interesante. Entonces todos los demás se están perdiendo bastante, dijo Wren, y volvió al libro de contabilidad, completamente inconsciente de lo que acababa de hacerle. Fue alrededor de la 7ª semana que Callum comenzó, en silencio, a sospechar que algo estaba sucediendo en su pecho que no tenía nada que ver con el aroma en absoluto. Un calor que se construía simplemente por el hecho de su presencia. Una calma que sentía en las noches que ella estaba a su lado en la muralla, y una inquietud que sentía en las noches que no lo estaba. No coincidía con nada de lo que describían los libros de texto modernos. La resonancia, según todos los relatos que le habían enseñado, llegaba a través del aroma. Se construía lentamente a lo largo de los años y se daba a conocer a través de una inconfundible certeza química que ninguna de las partes podía confundir con otra cosa. Lo que sentía cerca de Wren no era eso. Era algo más silencioso, construido enteramente a partir de patrones y comportamiento, en lugar de cualquier señal que su lobo pudiera nombrar. La forma particular en que se arremangaba las mangas cuando pensaba intensamente, la pequeña y pausada cortesía que extendía a todos sin importar el rango, el hecho de que nunca en 7 semanas le había pedido nada en absoluto. No sabía cómo llamarlo, solo sabía que cuando estaban juntos en el extremo de la muralla este, mirando el terreno que se había tragado a su hermano 11 años antes de que terminara la guerra, algo en él se aquietaba de una manera que no se había aquietado desde que tenía 14 años. Wren, por su parte, había comenzado a mantener una pequeña página privada en la parte posterior de su cuaderno de investigación que no tenía nada que ver con los libros de vinculación de antes de la guerra. Una página de observaciones sobre un chico que hacía preguntas reales y escuchaba las respuestas reales, que no parecía querer nada de ella excepto el simple hecho de su compañía, y que, cada vez más, ocupaba más de sus pensamientos que cualquier nota al pie que Arash le hubiera entregado. Ella tampoco lo llamó nada. Aún no estaba segura de que mereciera un nombre. Hubo una tarde en particular, cerca del final de la 7ª semana, que recordaría a menudo después. Una repentina tormenta de otoño los había atrapado a ambos en el tramo de regreso de la patrulla de la muralla, y se habían refugiado bajo el saliente de piedra de la vieja torre de vigilancia. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él incluso a través de su abrigo. Lo suficientemente cerca como para que ninguno de los dos se esforzara mucho en fingir que la distancia entre ellos era accidental. «Todos siguen diciéndome que esto no puede ser real», dijo Callum en voz baja, viendo la lluvia caer a cántaros más allá del borde del saliente. «Que lo que sea que se asiente entre nosotros no puede ser resonancia, porque no hay aroma en el que pueda asentarse. Mi propio padre casi lo dijo en su última carta. Quizás no es resonancia», dijo Wren. «Quizás es algo que los viejos libros de contabilidad entendían y los modernos olvidaron cómo nombrar. ¿Importa cómo lo llamemos?» Ella consideró esto honestamente, como consideraba la mayoría de las cosas. «No creo que importe. No para mí». Él la miró entonces. La miró de verdad, la luz gris de la lluvia capturando la firmeza en su rostro que nunca parpadeaba con la incertidumbre actuada que todas las demás chicas de la escuela parecían haber perfeccionado. «Bien», dijo él, «porque he dejado de esperar que mi propio lobo me dé permiso para sentir esto. No creo que vaya a hacerlo. Creo que ya lo decidió hace semanas, y simplemente nunca se molestó en informar al resto de mí a través del canal habitual». Wren se rió, un pequeño sonido de sorpresa que no había planeado del todo. «Eso es o muy romántico o un defecto muy serio en tu biología». «Posiblemente ambos», dijo Callum, y por primera vez en más tiempo del que cualquiera de los dos podía recordar, parecía, de pie allí en la oscuridad azotada por la lluvia, completamente libre de cargas. Capítulo 7. Fue Ivy Merrin, de todas las personas, quien primero dijo la palabra en voz alta. «¿Sabes lo que es esto, verdad?», le preguntó a Wren una noche en el pasillo del dormitorio, encontrándola de regreso de otra patrulla tardía con Callum. «¿Lo que se está construyendo entre ustedes dos?» «Somos colegas», dijo Wren. «Está interesado en la investigación».
Ivy se rió, no con malicia. Ren, camina por la muralla contigo todas las noches. Dejó de asistir a la mitad de sus propias cenas políticas, porque coinciden con las horas de biblioteca que tú mantienes. Serafín ha tenido dolor de cabeza durante un mes por eso. Eso no es resonancia, dijo Ren, con la certeza plana de alguien que había pasado 5 años estudiando el fenómeno académicamente y entendía mejor que la mayoría cómo se suponía que debía funcionar. La resonancia se construye sobre el reconocimiento del aroma. No tengo firma olfativa para que nadie la reconozca. Sea lo que sea esto, no puede ser eso. Quizás, dijo Ivy lentamente, es algo que los viejos libros de contabilidad que sigues leyendo sí tienen en cuenta. Ren no durmió bien esa noche. Se quedó despierta dándole vueltas a la nota al pie que la había traído aquí en primer lugar. Un vínculo confirmado antes de la edad umbral del aroma. Una anomalía que los libros de texto modernos no podían explicar. Y se encontró por primera vez preguntándose si ella misma podría estar dentro de una segunda anomalía de este tipo, en lugar de simplemente estudiar una en papel. Se lo planteó a Calder Ash a la mañana siguiente, cuidadosamente en abstracto, enmarcándolo como pura curiosidad de investigación en lugar de la pregunta personal que realmente era. ¿Podría formarse un vínculo solo a través de patrones y comportamiento? Preguntó. ¿Sin ningún componente de aroma en absoluto? En un caso en el que una de las partes no tuviera una firma olfativa verificable para reconocer. Calder Ash se quedó muy quieto sobre su té y algo se movió detrás de sus viejos ojos que Ren, en su inexperiencia, confundió con emoción académica en lugar del cálculo que realmente era. Eso, dijo lentamente, sería el hallazgo más significativo de mi carrera, si fuera cierto. Si una nacida silenciosa pudiera formar un vínculo genuino a través de la resonancia emocional y conductual, en lugar del aroma, significaría que todo el sistema de verificación moderno en el que se basa este territorio es fundamentalmente incompleto. Significaría que la lealtad misma ya no puede ser olida de manera confiable. No, añadió el resto del pensamiento en voz alta, que una chica capaz de formar vínculos reales e indetectables, moviéndose sin ser leída por los círculos más altos del poder de Vane, valía infinitamente más para ciertos señores de la vieja guardia de lo que incluso les había prometido originalmente. Simplemente le agradeció a Ren por la pregunta, le dijo que mantuviera notas detalladas de sus propias observaciones y la despidió con la cálida y alentadora sonrisa de un mentor orgulloso de su estudiante. Esa noche, solo en su oficina de la torre, Calder Ash escribió una breve carta con una letra cuidadosa y deliberadamente sencilla y la selló con cera que no llevaba ningún escudo de armas. Fue, por una ruta tortuosa, a través de una caravana de mercaderes que cruzaba regularmente el Valle Neutral, a un general retirado llamado Corwin Adair, quien había comandado una guarnición durante el último y más sangriento año de la guerra y nunca, en 11 años de paz, había dejado de creer que el tratado que su propio rey había firmado equivalía a una humillación disfrazada de merced. La chica progresa exactamente como se esperaba, decía la carta. No leída por ninguna nariz en el territorio, y ahora más cerca del heredero de Vane de lo que ninguno de los dos se atrevió a planear. Un poco más de paciencia, y habremos encontrado un mensajero que ninguna patrulla fronteriza en ninguno de los dos territorios podría atrapar jamás. El general Adair leyó la carta 2 veces a la luz de las velas, luego la arrojó al fuego, satisfecho. Había pasado 11 años reuniendo a viejos oficiales que compartían su convicción, acumulando agravios y monedas en silencio, esperando exactamente este tipo de oportunidad. No para reiniciar la guerra directamente, lo que incluso él entendía que el territorio ya no tenía apetito, sino para forzar una renegociación de los términos más duros del tratado, usando cualquier palanca que pudiera ser contrabandeada a través de una frontera demasiado bien patrullada para que cualquier espía ordinario lo lograra. Una chica que ningún lobo podía leer valía más para ese proyecto que una compañía entera de soldados. Ren, a 3 días de distancia, inclinada sobre sus libros de contabilidad, con los cálidos elogios de Calder Ash todavía frescos en sus oídos, no tenía idea de que nada de esto existía.
Solo sabía que por primera vez en su vida alguien con una posición real en el mundo había mirado la cosa que la hacía diferente y la había llamado un don en lugar de un defecto. Y aún no entendía cuán completamente esa única amabilidad había sido construida para ser usada en su contra. Ren salió de su oficina sintiéndose, por primera vez en semanas, genuinamente esperanzada de que su extraña e indeseada diferencia pudiera, después de todo, ser la misma cosa que le permitiera formar algo real. No tenía forma de saber que la misma conversación acababa de confirmar para un conjunto muy diferente de partes interesadas que ella era exactamente la herramienta que habían estado esperando. Capítulo 8. Seraphine Dawes no perdía el tiempo en esperanzas. Había sido criada para actuar. Los susurros comenzaron cuidadosamente en habitaciones en las que Seraphine se cuidaba de no ser vista entrando, que la naturaleza ilegible de la nacida silenciosa no era simplemente una rareza de nacimiento, sino prueba de algo digno de temer, que a ningún lobo cuya lealtad nunca pudiera ser verificada se le debería permitir acercarse al heredero de Vane, mucho menos permitirle caminar por la muralla fronteriza con él al amparo de la noche, que la presencia de Ren Solis en Ashgrove, tan convenientemente arreglada, tan convenientemente programada, merecía una mirada más cercana de la que nadie le había dado hasta ahora. Fue, a su manera, una campaña inteligente, porque no requería que Seraphine dijera una sola cosa falsa. Ren, genuinamente no podía ser verificada por el aroma. Genuinamente, había llegado bajo circunstancias inusuales, a petición personal de un erudito, con simpatías de la vieja guardia, que nadie se había molestado en examinar de cerca. Seraphine simplemente reunió los hechos verdaderos y poco notables de la existencia de Ren, y los dispuso en la forma de una amenaza. Se enfrentó a Ren directamente solo una vez, en un pasillo tranquilo junto al comedor, donde podía estar razonablemente segura de que nadie más estaba escuchando. «No me desagradas personalmente», dijo Seraphine con la voz compuesta y pausada de alguien que había ensayado la frase de antemano. «Quiero que entiendas eso, antes de que suceda cualquier otra cosa. Esto no es crueldad, es precaución, en nombre de dos territorios que ya se han desangrado mutuamente una vez, y no pueden permitirse hacerlo de nuevo por una chica que nadie puede verificar». «Entiendo la precaución», dijo Ren. «He vivido toda mi vida rodeada de ella. Pero la precaución y la crueldad no siempre son tan fáciles de distinguir como te gustaría creer. ¿Crees que estoy siendo cruel? Creo que tienes miedo», dijo Ren con calma, sin ninguna malicia particular. «No de mí, de lo que significa si él realmente eligió a alguien que las viejas reglas nunca tuvieron en cuenta, después de que pasaste toda tu vida siendo criada para creer que eras el único resultado aceptable». Algo parpadeó en el rostro cuidadosamente compuesto de Serafina, no exactamente ira, más cerca de la sorpresa cruda y desprotegida de ser vista claramente por la única persona en la escuela cuya propia honestidad nunca podría ser dudada o descartada. Se recuperó rápidamente. «Cree lo que quieras sobre mis razones», dijo Serafina. «No cambia nada sobre los hechos que he presentado ante el Consejo. No puede ser verificada. Eso no es un insulto, es simplemente cierto, y las cosas ciertas en un lugar como este son la única arma que alguien realmente necesita». Se fue antes de que Ren pudiera responder, y Ren se quedó sola en el pasillo durante un buen rato después, dándole vueltas al intercambio. Incapaz de descartar por completo la pequeña e incómoda verdad enterrada dentro del argumento de Serafina, que, por injustamente que se hubiera dirigido contra ella, no era, estrictamente hablando, incorrecto. Para la 9ª semana, los susurros se habían convertido en algo con nombre y horario. Una investigación formal del Consejo sobre la presencia e influencia de una estudiante transferida no verificable dentro de los círculos internos de la Academia, a ser escuchada ante el mismo cuerpo de señores y generales que en 3 años decidirían qué chica se convertiría en la próxima luna. Tienes que entender cómo se ve esto desde fuera. El propio padre de Callum le escribió en una carta que llegó la misma semana en que se anunció la investigación. Una nacida silenciosa, formando un apego al heredero, incapaz de ser verificada, en un momento en que ciertas facciones antiguas en este territorio nunca han aceptado completamente la paz.
No estoy acusando a la chica de nada. Te estoy diciendo que las apariencias en una casa como la nuestra son muy a menudo la totalidad de la guerra. Callum leyó la carta 2 veces. Luego encontró a Wren en la biblioteca a su hora habitual y le dijo claramente lo que se avecinaba. Porque había aprendido durante 9 semanas que la honestidad llana era la única moneda que realmente había funcionado entre ellos. «Creen que soy peligrosa», dijo Wren en voz muy baja una vez que él terminó, «porque nadie puede oler lo que soy. Creen que podrías estar siendo utilizada», dijo Callum. «Por alguien, para algo, no lo creo. Pero el consejo querrá escucharlo directamente de ti. Y quiero que sepas antes de entrar allí que, pregunten lo que pregunten, insinúen lo que insinúen. No voy a sentarme allí y permanecer diplomáticamente en silencio al respecto». Wren lo estudió por un largo momento, buscando, por un duro hábito de 5 años, alguna razón para dudar de él, algún ángulo que se le estuviera escapando. No encontró ninguno. «¿Por qué arriesgarías algo por mí? No tengo una firma olfativa en la que puedas confiar. Según todas las reglas con las que fuiste criado, no tienes forma de saber realmente que no soy exactamente lo que Serafín dice que soy. Te conozco de la manera en que realmente se llega a conocer a una persona», dijo Callum, «no a través de su aroma, a través de todo lo que hacen cada día cuando creen que nadie está llevando la cuenta». Le sostuvo la mirada. «He estado llevando la cuenta durante 9 semanas, Wren. Nunca me has pedido nada. Eso no es nada. Eso es todo, en lo que a mí respecta». Fue, aunque ninguno de los dos tenía aún el vocabulario para nombrarlo, el momento exacto en que su vínculo, construido enteramente a partir de patrones y comportamiento, en lugar de cualquier certeza química, se estableció, silenciosa e irreversiblemente. El enviado de su padre llegó la tarde siguiente, un hombre severo de barba gris llamado Thorne, que había servido a la casa Vane desde antes de que Callum naciera, y que entregó las preocupaciones de su rey sin la suavidad que la carta había llevado en el papel. «Tu padre me pide que te recuerde», dijo Thorne, de pie rígidamente en la puerta de las habitaciones de Callum, «que la resonancia del heredero no es simplemente un asunto privado, es un asunto de Estado. Si te apegas públicamente a una chica que no puede ser verificada, y luego resulta ser una manipulación de algún tipo, el daño a la legitimidad de la sucesión no será deshecho por ninguna disculpa». «Soy consciente del riesgo», dijo Callum. «¿Eres consciente», presionó Thorne, «de que ya hay susurros entre los viejos oficiales de la guarnición de que el momento de su llegada, tan cerca de ciertos aniversarios que este territorio preferiría olvidar, no es ninguna coincidencia?» Callum se quedó muy quieto. «¿Qué aniversarios?» «11 años desde que se firmó el armisticio», dijo Thorne. «Hay hombres que nunca perdonaron a tu padre por firmarlo. Hombres que han pasado una década esperando una grieta en las defensas de este territorio lo suficientemente ancha como para argumentar que el tratado debería ser renegociado en términos más duros. Una chica nacida silenciosa, ilegible por cualquier nariz en cualquiera de los 2 territorios, moviéndose libremente por los círculos más altos del poder de Vane, debes ver cómo eso podría ser exactamente el tipo de grieta que tales hombres han estado esperando. ¿Estás sugiriendo que Wren es parte de algún complot contra mi propia casa? Estoy sugiriendo», dijo Thorne cuidadosamente, «que consideres la posibilidad sin decidir primero, por sentimiento, que es imposible. Eso es todo lo que tu padre te pide». Callum tampoco durmió esa noche. Le dio vueltas a la advertencia desde todos los ángulos que pudo, y descubrió, al final, que no sacudía lo que 9 semanas de honestidad llana y desprotegida habían construido entre él y Wren. Pero sí plantó una pequeña e inquieta semilla de vigilancia que, en el plazo de 1 mes, demostraría haber sido exactamente el instinto correcto, dirigido, como resultó, a la persona completamente equivocada. Capítulo 9. La Cámara del Consejo, en Ash Grove, era una sala antigua, más antigua que la propia academia, construida con piedra recuperada del torreón de Warscald original, y poseía la autoridad fría y pausada de un lugar que había decidido cosas durante siglos, y no esperaba ser cuestionado mientras lo hacía. Wren se paró ante los señores, generales y estadistas mayores de ambos territorios reunidos, con las manos cruzadas y la espalda recta, consciente de que cada centímetro ilegible de ella era, en esta sala,
una especie de evidencia en sí misma. No puede ser verificada por el aroma, dijo el señor presidente, un viejo aliado de la propia casa de Serafín, no con malicia, pero tampoco con gentileza. Lo que significa que este consejo no tiene medios fiables para determinar si tu cercanía al heredero alfa representa un apego genuino o algo completamente diferente. Lo entiendo, dijo Wren. Lo he entendido toda mi vida. No puedo ofrecerles mi aroma como prueba de nada porque no tengo uno que ofrecer. Todo lo que tengo es mi conducta y mi palabra, y lo que sea que cualquiera aquí esté dispuesto a hacer con ellas. La palabra y la conducta son precisamente en lo que este territorio ya no puede permitirse confiar por sí solas, dijo Serafín, levantándose de su asiento con la gracia compuesta que había practicado toda su vida. Con el debido respeto al consejo, me gustaría recordar a todos los presentes que una nacida silenciosa es un instrumento ideal para exactamente el tipo de engaño que nuestros sistemas de verificación existen para prevenir. No digo esto por ningún sentimiento personal. Lo digo porque alguien en esta sala debe decirlo. Fue, pensó Wren distantemente, una muy buena actuación. No podía criticar la construcción del argumento, solo la intención enterrada debajo de él. Lo que sucedió a continuación, el consejo lo discutiría durante años. Callum Ashworth Vane se levantó de su propio asiento. No con el levantamiento diplomático y compuesto que sus 3 años de entrenamiento le habían inculcado, sino con algo crudo, algo más cercano al niño que había perdido a su hermano a los 15 años, y había pasado cada año desde entonces escuchando exactamente cómo se le permitía sentir a un futuro rey alfa. Con el debido respeto a este consejo, dijo, me gustaría declarar algo para que conste en acta, plenamente consciente del riesgo político que ello conlleva. No miró la carta de su padre doblada en su propio bolsillo. Miró a Wren. Creo que se ha formado un vínculo de resonancia entre Wren Solis y yo. No a través del aroma. No tengo ninguna de la certeza química que la ley requiere como prueba, y no fingiré lo contrario. Lo que tengo son 9 semanas de comportamiento que no puedo explicar de otra manera. No le estoy pidiendo a este consejo que simplemente crea en mi palabra. Les estoy diciendo claramente que si la ley requiere una prueba que este vínculo aún no puede proporcionar, entonces la ley, tal como está escrita actualmente, puede no ser capaz de reconocer todo lo que un vínculo realmente es. La Cámara quedó en completo silencio. Declarar una resonancia no verificada ante el Consejo en pleno, antes de que pudiera ser confirmada por el aroma a los 21 años, era un riesgo político sin precedente moderno. Si más tarde resultaba ser falso, podría poner en duda la legitimidad de toda la línea de sucesión. Callan lo sabía. Lo dijo de todos modos. Entendió Wren incluso, mientras su pecho se apretaba de forma extraña, con algo para lo que no tenía entradas en ningún libro de contabilidad, la cosa más imprudente y honesta que jamás había visto hacer a una persona. Capítulo 10. La declaración no acabó con los susurros. Los afiló hasta convertirlos en algo con dientes. La facción de la vieja guardia que Calder Ash había pasado años cortejando en silencio se había contentado hasta ahora con esperar. Dejar que la utilidad de Wren madurara lentamente sin ser notada. La declaración pública de Callan cambió la aritmética por completo. Una nacida silenciosa, cuya cercanía al heredero de Vane era ahora un asunto de registro político abierto, ya no era una sombra útil. De repente era incómodamente visible, y visible de una manera que hacía que cada uso discreto que habían planeado para ella fuera considerablemente más peligroso de intentar. Lo que significaba, en el frío cálculo de hombres que habían sido pacientes durante 11 años y no tenían la intención de perder su momento ahora, que cualquier uso que pretendieran hacer de ella debía ocurrir rápidamente, antes de que el escrutinio del Consejo cerrara todas las puertas. Calder Ash fue a la pequeña oficina de investigación de Wren 2 noches después de la declaración. Su viejo rostro dispuesto en una expresión de preocupación cuidadosa y paternal. «He oído lo que pasó ante el Consejo», dijo. «Debes estar asustada». «Me las estoy arreglando», dijo Wren, aunque la verdad estaba más cerca de abrumada por la declaración, por el escrutinio, por la extraña y nueva ternura que se había abierto en su pecho y que aún no tenía un lugar seguro donde vivir. «Hey, gente»,
dijo Calderash lentamente, observándola con la paciencia de un viejo erudito, a la que le gustaría mucho ver este tratado renegociado en términos más justos que los que el abuelo de tu rey Alfa les impuso. Gente que cree que la paz, tal como está actualmente, se acerca más a una rendición. No digo esto para preocuparte. Lo digo porque creo que deberías entender el mundo en el que has entrado más plenamente de lo que lo haces actualmente. Ren se quedó muy quieta. ¿Por qué me dices esto? Porque creo que, en tu posición, más cerca ahora que nunca del corazón del poder de Vayne, algún día podrían pedirte que lleves algo para gente que cree en una paz más justa. Una carta, un registro, algo demasiado sensible para arriesgarlo con un lobo cuyo aroma podría traicionarlo bajo interrogatorio. Lo dijo con suavidad, casi con amabilidad, como si le ofreciera una oportunidad en lugar de una trampa. Serías excepcionalmente adecuada para tal tarea, Ren. Excepcionalmente segura. Y ahí estaba, toda la forma finalmente visible. Ren se sentó con las palabras del anciano, asentándose sobre ella como agua fría. Comprendiendo por fin por qué un oscuro erudito sin casa propia se había tomado tantas molestias para traer a una chica específica, ilegible y sin amigos, a la única escuela del territorio más cercana a la sede del poder, su beca, su traslado, toda su bienvenida en Ashgrave. Todo ello, aparentemente, había sido preparado con mucha antelación a cualquier nota al pie en cualquier libro de contabilidad. «Nunca estuviste interesado en mi investigación», dijo en voz baja. «Estaba muy interesado en tu investigación», dijo Calderash, y tuvo la decencia al menos de parecer ligeramente arrepentido. «Simplemente me resultó útil que viniera acompañada de todo lo demás que eres. Me trajiste aquí a propósito, antes de que hubieras leído una sola palabra. Te traje aquí», dijo Calderash, «porque soy un anciano que vio a toda una generación de buenos soldados desangrarse en esta frontera, y que ha pasado 11 años viendo cómo un tratado que considera una humillación es aplicado silenciosamente por hombres demasiado jóvenes para recordar lo que realmente costó. No me arrepiento del fin de la guerra, señorita Solis. Piense lo que piense de mí. Lamento cómo terminó y para quién. Y he pasado mucho tiempo buscando alguna forma de corregir eso sin volver a incendiar todo el territorio». Cruzó las manos, sin prisa, completamente en paz con lo que había hecho. «Nunca fuiste una víctima en mis planes. Fuiste el activo más valioso que una causa como la mía podría esperar encontrar. Y tengo la intención de hacer uso de ti tan a fondo como siempre planeé, ya sea que aceptes voluntariamente o no. ¿Y si me niego? Entonces una chica sin casa, sin fortuna y sin nadie de verdadera posición que hable por ella, simplemente desaparece de una academia que el consejo será muy reacio a registrar demasiado de cerca. Dado lo recientemente que tu presencia aquí ya fue objeto de una investigación», dijo, sin levantar la voz en absoluto, lo que hizo que la amenaza impactara más fuerte que si hubiera gritado. «Preferiría que aceptaras. Te tengo aprecio a mi manera, pero no dejaré que el sentimentalismo me cueste 11 años de trabajo paciente». Ren se sentó con la forma fría y completa de todo asentándose sobre ella, comprendiendo por fin que el hombre al otro lado del escritorio nunca, en todas sus largas horas de trabajo juntos, la había visto como algo más que un arma muy bien disfrazada. Capítulo 11. Ren no durmió nada esa noche. Por la mañana, había tomado su decisión, y no era la decisión que Calderash había esperado. Fue primero a ver a Callum, porque no había ninguna versión de esto que estuviera dispuesta a sobrevivir sola, y porque 9 semanas de honestidad llana entre ellos le habían enseñado que lo que viniera después necesitaba construirse sobre la misma base o no valdría nada en absoluto. «Han estado planeando usarme», le dijo en la fría hora gris antes de que el resto de la escuela se despertara, desde antes de que llegara. «Ash quiere que lleve algo a través de la frontera para hombres que piensan que el tratado es una rendición en lugar de una paz. No sé exactamente qué todavía, pero sé lo suficiente como para saber que es real. Y sé que si simplemente desaparezco en silencio y me niego, solo encontrarán otra manera y nunca tendré pruebas de nada de ello». El rostro de Callum en la luz gris pasó por algo que parecía casi miedo antes de asentarse en la misma disposición plana y controlada que ella había confundido meses atrás con frialdad.
Entonces no dejaremos que desaparezcas en silencio. Quiero dejarles pensar que he aceptado, dijo Wren. Quiero llevar lo que sea que me pidan que lleve exactamente una vez bajo la vigilancia del Consejo, para que cuando lo entreguen, no quede ninguna duda para que nadie discuta. No quiero que me protejan de esto, Callum. Quiero que se acabe. Le costó, pudo ver, todo lo que tenía para aceptar. Cada instinto protector que un lobo llevaba por la única persona en la que su vínculo se había asentado gritando contra el plan. Pero había aprendido a lo largo de 9 semanas honestas que Wren Solis no pedía cosas que no hubiera pensado completamente, y la respetaba demasiado a estas alturas como para quitarle esa elección. Involucraron a Ivy Merrin en el plan a la mañana siguiente, no porque ninguno de los dos confiara plenamente en la sabiduría de ampliar el círculo, sino porque Ivy había pasado 3 años aprendiendo cómo funcionaban realmente los procedimientos del Consejo, de una manera que ni una académica, ni un heredero criado principalmente en la teoría, podían igualar. Si vas a entrar en una sesión del Consejo, llevando pruebas contra un instructor en funciones y una facción anónima de viejos oficiales, necesitas que se presente correctamente. Les dijo Ivy, caminando a lo largo de la pequeña oficina de Wren con la eficiencia enérgica de una mujer que resuelve un problema que encontraba, si era honesta, bastante emocionante después de 3 años de fingir que le importaban los planes de asientos. No entregado en silencio de antemano, puesto sobre la mesa frente a cada señor en la sala, en el momento exacto en que ya están preparados para observarte de cerca. Deja que su propia sospecha hacia ti se convierta en lo que hace que la prueba sea imposible de descartar. ¿Quieres que use la investigación en mi contra como escenario?, dijo Wren lentamente. Quiero que uses todo lo que ya han construido en tu contra como la misma razón por la que nadie puede afirmar que fue un montaje, dijo Ivy. Creen que eres peligrosa porque no puedes ser verificada. Deja que ese mismo hecho sea exactamente la razón por la que nadie puede acusarte de haber falsificado el descubrimiento. Seraphine, cuando se enteró del plan 2 días después, porque Ivy, al final, no pudo ocultar completamente la forma de ello a una rival a la que había llegado, en contra de toda intención, a respetar un poco durante 3 años de miseria compartida, llegó a la puerta de Wren con una expresión que Wren nunca antes había visto en ella. Incierta. «Quiero ayudar», dijo Seraphine, antes de que Wren pudiera preguntar por qué había venido. «Construí una campaña en tu contra a partir de hechos verdaderos, dispuestos para parecer una amenaza. Si resulta que la amenaza real estaba a la vista todo el tiempo, vistiendo la túnica de un erudito, entonces preferiría ser la que ayudó a atraparlo que la que pasó una temporada facilitando su trabajo al señalar con la sospecha de todos a la chica equivocada. Fue, pensó Wren, lo más parecido a una disculpa que Seraphine Dawes probablemente ofrecería a nadie. Y la aceptó exactamente como fue dada, llanamente, sin pedir más de lo que contenía. El plan que siguió fue simple en su forma y agonizante en su ejecución. Wren permitiría que Calderash creyera que había aceptado su oferta. Recogería cualquier material que la facción de la vieja guardia quisiera contrabandear a través de la frontera, y lo llevaría directamente a una sesión del Consejo, ya convocada para escuchar el asunto bajo guardia frente a cada señor que alguna vez había dudado de ella. El material en sí le llegó 3 noches después, pasado de mano en mano, a través de una puerta lateral del archivo de la torre, por un mensajero que nunca vio lo suficientemente claro como para nombrar. Un portafolio de cuero de aspecto corriente, que contenía cartas de puño y letra del General Adair, libros de contabilidad de monedas movidas a través de 3 casas mercantes distintas y un recuento aproximado de puestos de guarnición que importaría mucho a cualquiera que planeara probar las defensas de las fronteras. Wren leyó cada página 2 veces a la luz de las velas, memorizando lo que podía, catalogando lo que no podía, y entendió, sosteniéndolo, cuánto daño podría haber hecho un solo mensajero ilegible a la pieza si alguna vez hubiera aceptado llevarlo en silencio. Casi salió mal solo una vez, en la hora final, cuando uno de los contactos de Calderash, sospechando de la facilidad con que ella había aceptado, quizás sintiendo algo en la cuidadosa firmeza de su manera, intentó interceptarla antes de que llegara a la cámara para recuperar lo que llevaba y silenciar el asunto discretamente.
Había salido de sus habitaciones al amanecer, el portafolio atado firmemente a sus costillas bajo su abrigo, tomando la ruta larga más allá de la vieja torre de vigilancia, en lugar del camino directo a la Cámara del Consejo, exactamente como ella y Callum habían acordado la noche anterior. Fue allí, en la estrecha escalera de piedra donde nadie más tenía razón para estar tan temprano, que un hombre de hombros anchos que no reconoció salió de la sombra del arco y le dijo con toda calma que le entregara lo que llevaba. «No sé a qué te refieres», dijo Wren, su voz más firme que su pulso. «Sabes precisamente a qué me refiero, señorita Solis». El instructor se pone nervioso. Le gustaría que le devolvieran su propiedad antes de que llegue a quien no debe. No tenía una espada y no habría sabido qué hacer con una si la tuviera. Lo que tenía eran 5 años de sobrevivir en un cuerpo que nadie podía leer. Lo que significaba que también había pasado 5 años aprendiendo a parecer mucho más tranquila de lo que se sentía. Y usó cada hora de esa práctica ahora, ganando tiempo, haciendo preguntas, retrocediendo medio paso a la vez hacia la puerta lejana de la escalera, comprando los pocos segundos que necesitaba. Fue Callum, rompiendo todas las reglas del mismo consejo ante el que estaba a punto de presentarse, al llegar armado y sin previo aviso a una hora en que ningún heredero debía estar vagando por las escaleras de la torre, quien la alcanzó primero. Se interpuso físicamente entre Wren y un hombre que le doblaba el peso en convicción armada. Su voz bajó a un registro que nunca antes le había oído. Plano, frío, completamente sin la cuidadosa diplomacia que 3 años de entrenamiento le habían inculcado. «Retrocederás», dijo Callum, «o le explicarás al consejo en pleno, en 1 hora exactamente, por qué el heredero Alfa te encontró agrediendo a una estudiante en una escalera». El hombre dudó solo un momento antes de huir, desapareciendo de nuevo a través del arco y hacia la mañana gris. Y fue la propia Wren, moviéndose con la confianza llana y sin ostentación de una mujer que había crecido en la frontera neutral, donde no confiar en nadie era simplemente cómo sobrevivías, quien estudió su propia respiración, se ajustó el abrigo sobre el portafolio aún atado firmemente a sus costillas y llevó los materiales a salvo a la cámara de todos modos. Lo puso sobre la mesa del consejo ella misma, sus manos no del todo firmes, pero su voz completamente así, y comenzó a hablar antes de que nadie en la cámara pudiera interrumpirla con otra pregunta sobre su aroma. «Hace 3 semanas, mi asesor de tesis, el instructor Calder Ash, me pidió que llevara material sensible a través de la frontera en nombre de una facción que cree que el tratado de este territorio equivale a una rendición en lugar de una paz», dijo. «No lo rechacé outright porque entendí que una negativa silenciosa solo lo enviaría a buscar a otro mensajero ilegible, y este consejo nunca vería pruebas de lo que pretendía. Así que acepté, y lo llevé, y he traído cada página aquí en su lugar, para que sea presentada ante este cuerpo en lugar de a través de cualquier frontera». Expuso el portafolio pieza por pieza. Cartas de puño y letra del general Adair, libros de contabilidad que rastreaban monedas movidas a través de 3 casas mercantes, el recuento aproximado de puestos de guarnición que le habría dicho a un viejo enemigo exactamente dónde eran más delgadas las defensas de este territorio. La Cámara, que había pasado semanas debatiendo si se podía confiar en una chica nacida silenciosa, se quedó en completo silencio mientras sus propios señores leían, con una caligrafía que ninguno de ellos podía negar, exactamente lo que ciertos hombres de sus propias filas habían pasado una década construyendo en silencio. «Le pediría a este consejo que considere», dijo Wren en ese silencio, «si el peligro que han pasado estas últimas semanas investigando tan cuidadosamente en mí fue alguna vez el peligro real, o si simplemente fue más fácil sospechar de la única persona en esta sala cuya honestidad no podían verificar por el aroma, en lugar de buscar el peligro que había estado sentado entre ustedes, verificable y de confianza todo el tiempo». Calder Ash fue arrestado en menos de 1 hora. No dijo nada en su propia defensa. Solo miró a Wren con la cansada decepción de un viejo erudito, como si su negativa a ser utilizada fuera de alguna manera una traición al mismo intelecto que una vez había afirmado admirar. «Tenías todos los dones necesarios para cambiar cómo este territorio entiende la lealtad misma»,
le dijo en voz baja, mientras los guardias lo sacaban de la cámara. Solo quise que lo cambiaras en el lado correcto de la historia. Querías que lo cambiara a tu lado, dijo Wren. Esas nunca fueron la misma cosa, y creo que lo sabías mucho antes que yo. El general Adair y el pequeño círculo de viejos oficiales nombrados en las cartas recuperadas fueron detenidos durante la quincena siguiente, dispersos por ambos territorios. Ninguno de ellos esperaba que el contenido del portafolio hubiera llegado al Consejo antes de que su mensajero cruzara la frontera. Los 11 años de trabajo paciente y silencioso que Calder Ash había descrito tan calmadamente en su oficina se desmoronaron en considerablemente menos tiempo del que había llevado construirlo. Capítulo 12. La propia beca de Wren, su traslado, toda la extraña arquitectura de su llegada a Ashgrove, fue examinada por el Consejo durante semanas, y al final no fue su aroma lo que la exculpó, porque no tenía ninguno que ofrecer. Fue algo que los textos antiguos nunca habían tenido en cuenta por completo, y que los modernos habían descartado activamente. Un vínculo, real y asentado, construido enteramente a partir de patrones y comportamiento honesto, a lo largo de una temporada de proximidad, verificado no a través de la química, sino a través del hecho llano e innegable de un estado de sueño compartido que la propia sanadora más antigua del Consejo confirmó que solo la verdadera resonancia podía producir. La sanadora, una mujer de voz suave llamada Aunt Ellie, que había servido a 3 generaciones de la casa Vane, los examinó por separado a petición del Consejo, pidiéndole a cada uno, sin que el otro estuviera presente para escuchar el relato, que describiera cualquier cosa inusual que hubieran notado en las últimas semanas. Sueños, certeza compartida repentina, una conciencia del estado de ánimo del otro a distancia. Callum lo describió primero, solo en una pequeña cámara lateral, con la particular incomodidad de un hombre acostumbrado a no discutir nada, tan desprotegido frente a un registro oficial. La muralla, dijo, la muralla está en invierno, con escarcha en la piedra y todo el valle en silencio debajo. Estamos de pie juntos, y ninguno de los dos dice nada, porque no hay nada que necesite decirse. He tenido el mismo sueño quizás 6 veces ya, siempre los mismos detalles, hasta el color exacto de la luz. Wren, interrogada una hora más tarde en la misma cámara, describió el sueño idéntico hasta el color de la luz, antes de que Aunt Ellie le hubiera dado ninguna pista de lo que Callum ya había dicho. Y la sanadora se reclinó en su silla con la expresión atónita de una mujer reescribiendo, en tiempo real, todo lo que había creído sobre los límites de su propio campo. En 40 años de práctica, dijo Aunt Ellie al Consejo reunido, he verificado quizás una docena de vínculos verdaderos solo por el aroma, y nunca he presenciado nada parecido a un estado de sueño compartido, independiente de él. No digo esto a la ligera. Apostaría mi propia reputación a la afirmación de que lo que existe entre estos dos es resonancia en su forma más antigua y rara. El mismo tipo que ahora sospecho que el instructor Ash pasó su carrera buscando en viejos libros de contabilidad sin reconocerlo nunca, de pie directamente frente a él. Sucedió al final, en silencio, en una noche ordinaria 3 semanas después del arresto, cuando tanto Wren como Callum informaron a la sanadora por separado y sin ninguna coordinación entre ellos del mismo sueño exacto. La muralla a la luz del invierno. Los dos de pie juntos en el lugar donde el suelo todavía recordaba la guerra, sin decir nada en absoluto, sin necesitar decir nada en absoluto. No hay ninguna firma olfativa involucrada en lo que están describiendo, dijo la sanadora al Consejo reunido con la particular gravedad de una mujer reescribiendo algo que había creído durante toda su carrera. Y sin embargo, es inconfundiblemente resonancia, la expresión más antigua y rara de ella, el tipo registrado solo en los años antes de que esta guerra remodelara cómo se permite que se formen nuestros vínculos. Diría con confianza que este Consejo acaba de presenciar la prueba de que todo nuestro sistema moderno de verificación por aroma ha sido ciego a toda una categoría de vínculo genuino durante toda mi vida. Una reflexión forzada que nadie en esa cámara había esperado tener. Si la lealtad y el amor podían existir e incluso florecer más allá del alcance de la nariz de cualquier lobo, entonces toda la arquitectura del concurso de apareamiento de Ashgrave
construida para proteger el tratado de exactamente el tipo de engaño que el aroma por sí solo nunca podría detectar, había estado en pie durante 11 años sobre una base incompleta. Wren Solis fue reconocida formalmente y sin más debate, no como una novia política elegida por ventaja, sino como la primera luna nacida silenciosa en la historia registrada de la línea Vane. Y su investigación, ampliada, corregida, finalmente libre del hombre que había intentado convertirla en un arma, se convirtió en la base de una comprensión completamente nueva de cómo se probaría la lealtad en este territorio a partir de entonces. Seraphine Dawes, para sorpresa de casi todos los que la habían visto pasar una temporada construyendo un caso contra Wren, fue quien propuso ante el Consejo en pleno que los procedimientos de verificación de la Academia se revisaran formalmente para tener en cuenta exactamente el tipo de vínculo que Wren y Callum habían demostrado posible. Construí toda una campaña sobre la suposición de que lo que no se podía oler, no se podía confiar. Dijo con la misma voz compuesta que una vez había usado para sembrar la duda en habitaciones silenciosas. Preferiría pasar el resto de mi carrera corrigiendo esa suposición que fingiendo que nunca la tuve. No se convirtió en Luna, se convirtió, con el tiempo, en la instructora más joven de la Academia de Derecho de Resonancia. Y ella y Wren, en contra de todas las expectativas que cada una había tenido sobre la otra, se establecieron en algo que no era exactamente amistad, pero que ya no era nada parecido a la enemistad. Las gemelas vos declararon el concurso oficialmente terminado entre ellas en una semana, encontrando inmediatamente algún asunto nuevo e igualmente trivial por el que competir, para gran alivio de todos los que habían soportado una temporada de su rivalidad. Las posesiones familiares de Ivy Merrin fueron aseguradas discretamente, por insistencia del propio Callum, a través de una modesta concesión comercial que no debía nada al matrimonio, el primer acuerdo de este tipo que la casa Vane había otorgado puramente en gratitud en lugar de alianza. Ivy lo aceptó con la misma gracia llana y sin dramatismo que le había mostrado a Wren desde la primera semana. La noche después de que el consejo cerrara formalmente su investigación, Wren se encontró de pie sola en la pequeña oficina de la torre que una vez había pertenecido a Calderash. Ahora despojada de sus libros y papeles, esperando ser asignada a cualquier erudito que la Academia eligiera a continuación. Había esperado sentirse triunfante. Lo que sintió, en cambio, de pie en la habitación vacía donde había pasado tantas horas creyéndose mentorizada en lugar de utilizada, fue un dolor silencioso que no había anticipado. Por la versión de los últimos meses que había pensado que estaba viviendo, y por el simple hecho de que incluso la amabilidad que se le había mostrado aquí había resultado tener un precio adjunto que nunca aceptó pagar. Callum la encontró allí en la puerta y no le preguntó qué pasaba, porque había aprendido a lo largo de toda una temporada de conversación honesta que ella se lo diría a su debido tiempo si quería. Sigo pensando, dijo Wren finalmente, que debería haberlo sabido, que 5 años de gente tratando mi honestidad como sospechosa deberían haberme enseñado a ser más cuidadosa con las amabilidades en las que confiaba. Oh, dijo Callum cruzando la pequeña habitación para pararse a su lado, podrías dejar que esto sea prueba de algo completamente diferente, que la única amabilidad que resultó ser falsa no deshace las que fueron reales. Como solía hacerlo, nunca lo he hecho, y no tengo intención de empezar ahora. ¿Cómo sé la diferencia sin una nariz que me lo diga? Has sabido la diferencia cada día durante 9 semanas, dijo Callum. Lo sabías antes de que el consejo necesitara a una sanadora para demostrárselo. Eres la única persona en toda esta academia que nunca ha necesitado que le digan lo que es verdad. Simplemente lo ves claramente, de la misma manera que viste a través de cada actuación en este edificio en el momento en que llegaste. Le tomó la mano, cuidadoso, sin prisas, de la manera en que había aprendido a ser cuidadoso con todo lo que importaba. No te pido que confíes en mí porque un sueño coincidió. Te lo pido porque durante 9 semanas ya lo hiciste. Y fue lo correcto. Wren miró sus manos unidas por un largo momento, y luego a él. Y algo en su pecho que había estado preparado y cuidadoso durante 5 años seguidos, finalmente se soltó en silencio. Está bien, dijo ella. Entonces confío en ello. No en los libros de contabilidad, no en la sanadora.
Callum, por su parte, terminó la historia que había comenzado ante el consejo con la misma sencillez que había construido todo el vínculo en primer lugar. Nunca quise una esposa elegida porque su aroma coincidiera con una columna en un libro de contabilidad. Le dijo en la misma muralla, donde el sueño los había encontrado a ambos por primera vez. El suelo bajo ellos, finalmente, después de 11 años, sin contener nada más que hierba de invierno ordinaria. Quería a alguien que nunca en 9 semanas me pidiera nada, excepto la verdad. Eres la única persona que alguna vez me la dio sin preguntar primero cuánto valía, dijo Wren. Ninguno de los dos lo llamó resonancia. No realmente. No en voz alta. Nunca había necesitado la palabra. Solo había necesitado las 9 semanas, las preguntas honestas, la muralla, la voluntad de 2 personas de quedarse quietas el tiempo suficiente para que algo real se asentara entre ellas. Detrás de ellos, lejos, al otro lado de la frontera, el viejo aroma a pino quemado de hace 11 años todavía persistía débilmente en las raíces de las colinas de Ashgrave. Algunas cosas, decía el viejo lobo, nunca abandonan por completo un lugar, pero algunas cosas, resultó, aún podían crecer allí de todos modos. Muchas gracias por escuchar esta historia. Espero que hayas disfrutado viendo a Wren y Callum encontrarse a través de 9 semanas honestas, en lugar de un único instante abrumador. ¿Crees que un vínculo construido enteramente en patrones y confianza, sin un solo momento de certeza olfativa, es tan real como el tipo tradicional? ¿O crees que el consejo de Ashgrove tuvo razón en ser tan cauteloso antes de creerlo? Déjame saber qué piensas en los comentarios. Si te gustó esta historia, echa un vistazo al resto de mis videos para ver más. Y nos vemos en el próximo.